Bienvenidos a su programa Herencia Divina, para todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Escúchenlo en la voz del hermano Wilder. En el Santo Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 18, versículos 18 al 30, nos dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Entonces, él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Mirando este pasaje de la Biblia podemos observar a un hombre principal que le preguntó a Jesús y le dijo: hombre bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y como respuesta, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mirando aquí el pasaje de las Escrituras en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo nos dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mirando el pasaje de las Escrituras, podemos observar que el apóstol Pablo nos está diciendo que en este mundo no hay ni siquiera una persona justa. Todos hemos sido declarados pecadores. Mirando aquí en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el Señor Jesucristo le está diciendo a este hombre principal de los judíos, y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Lo que estaba queriendo decir Cristo a este joven era que no lo reconociera como una persona que hiciera el bien, sino como Dios. Así que vemos aquí de que si tú quieres agradar a Dios por medio de sus esfuerzos, no podrás lograrlo, porque solamente en Cristo podemos ser justificados. Y Cristo le sigue diciendo: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y honra a tu padre y a tu madre. Pero este joven le dijo algo que ni siquiera nosotros podemos decirlo, y es: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así que este joven pensaba que como había guardado los mandamientos del Señor desde su juventud, era candidato número 1 para entrar al cielo. Pero vemos aquí que ni este joven tampoco. ¿Por qué? Porque era descendiente de Adán. Y en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 17 también nos dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que solamente es en Jesucristo que alcanzamos la justicia. No es por si usted deja de hacer aquello o hace esto otro, puede alcanzar la salvación, sino solamente en Cristo. Al ver Jesús que se había entristecido este hombre rico, le dijo: cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Y estos discípulos se quedaron pensando y dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para el hombre es imposible agradar a Dios, pero para Dios todo es posible. Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, versículo 16, nos dice el salmista, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El salmista David, que era el rey de Israel, podía lindamente dar 1000 holocaustos si quería, porque era el rey de Israel. Pero él reconocía que Dios no quiere sacrificios que él podía darle. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Y ese corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar. Y eso era lo que Dios quería a través de Jesucristo, darle a entender a este joven rico que era un corazón humilde, un corazón dispuesto a seguirlo. Por eso es que para el hombre es imposible agradar a Dios, porque pone la mirada en su riqueza y no en Dios. Y el apóstol Pedro dice, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús le responde, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Así que, amado hermano, no importa que tu familia te desprecie, lo importante es que Dios te acepte. Y Dios está esperando con los brazos abiertos para que tú le recibas como único y suficiente Salvador. Dios te bendiga.